buenas. Muy buenas, Paco. Bienvenido a la radio y a la televisión. Bienvenido a mi casa, no es la primera vez. ¿Cómo estás después de tanto tiempo? Pues muy bien, la verdad es que sin parar, seguimos igual, tanto con la política, la familia, el trabajo, la verdad es que sin parar y que no falte. Javier Cortés, que es coordinador, ¿no?, de Vox en Sevilla. O Exacto. máximo responsable, ¿se puede decir máximo responsable? Sí, bueno, sí, desde el punto de vista institucional, sí, orgánico, perdón. Estoy llevando lo que es la gestora de la provincia y ahí estamos, tejiendo, digamos, un poco la estructura provincial del partido. No es presidente de Vox en Sevilla, sino coordinador. Bueno, es que el presidente... El presidente de la gestora. Todas las provincias tienen un comité ejecutivo provincial, pero en este momento concreto lo que hay es una gestora. Ajá. Y yo estoy presidiendo la gestora. Genial. A la espera de primarias, que en este partido hay primarias y son los afiliados los que eligen a sus órganos. ¿Y para cuándo está señalada esas primarias? Pues imagino que después de verano, antes de Navidad, seguro. Ajá. ¿Tú naces en Sevilla, Javi? Yo nazco en Sevilla, de padre cordobés y de madre malagueña. Y estudiaste allí en Sevilla, supongo. Bueno, estudié parte en Sevilla y parte en Córdoba. La carrera la estudié en Córdoba. ¿Qué carrera hiciste al final? ¿Por qué te decidiste? Hice licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y la verdad es que no me arrepiento para nada. Estuve estudiando un año en el extranjero también, que conseguí una beca. Ajá. Y volví a España ¿Y ahora sigues trabajando? ¿Estás en una empresa? Sí, sigo trabajando. Yo nunca he dejado de trabajar. Yo, de hecho, me dedico a mi actividad privada, que soy empleado de una empresa, y después me dedico al partido. Una vez que salgo de mi horario laboral, pues se lo dedicamos al partido el tiempo. No sé, no eres político al uso que haya vivido de la política desde siempre. No, como suele ocurrir últimamente. Tengo 42 años, Paco. Llevo toda mi vida en política. Nunca he vivido de esto y no he cobrado un solo euro, ni público ni privado, que tenga que ver con la política. Eso es complicado hoy en día, ¿eh? Tú te metes en el Ayuntamiento de Huelva o en el Parlamento de Andalucía o en el Congreso y poquitos políticos que se puedan decir, bueno, mira, pues este era empresario o este ha trabajado en una inmobiliaria. No, hay muchos que entraron en el partido y han ido escalando. El caso de Pachi López, que se me viene ahora mismo a la mente, el propio Pedro Sánchez, que no ha trabajado nunca en su vida. Bueno, yo creo que eso es un mal endémico de la política española. Yo creo que el bipartidismo, y no solamente el bipartidismo, sino dentro de los partidos nacionalistas, al final, la gente que ha medrado dentro de la política eran personas que eran fieles al partido, no a unas convicciones ni a una nación, sino fieles al partido, pelotas de turno, que hay que decirlo, y que los había en todos los partidos, y que obviamente pues ahora los tenemos pues presidiendo instituciones muy importantes dentro del Estado que no han trabajado en su vida. ¿A ti qué o quién te mete en política? Bueno, a mí me mete que soy hijo de militar y cuando fui joven pues tuve una sensibilidad especial con las víctimas del terrorismo y me comprometí con ellas. Estuve en el mundo de las asociaciones, el mundo del asociacionismo, en Sevilla, a nivel, digamos, bastante modesto, en función de las posibilidades que teníamos. Celebrábamos el Día de la Hispanidad y ahí luego conozco a Santiago, que era el presidente de la Fundación de la AES para la Defensa de la Nación Española, y a partir de ahí pues empecé a colaborar con él y con su equipo más cercano. Y en el momento en el que se forma Vox, pues cuando ya sí me afilio al partido político y colaboro con ellos, siendo el primer presidente de la provincia de Sevilla, y hasta ahora. ¿Llevas, por lo tanto, cuánto tiempo? ¿Lleva como presidente o como coordinador? Bueno, yo fui el primer presidente de la provincia de Sevilla, después por temas profesionales tuve que dar un paso atrás, y ahora hace un par de años que volví más activamente, y ahora que dentro del comité ejecutivo provincial anterior, donde la gran mayoría tenían todos ya puestos de representación institucional, porque eran diputados autonómicos o diputados nacionales, pues el partido decide que se monte una gestora para que haya un grupo de personas dedicados exclusivamente a seguir fortaleciendo la estructura interna dentro del partido, y ahí es donde me piden que vuelva a ser presidente. ¿Tienes alguna meta en el mundo de la política? Ayudar a mi país, que de esa manera ayudo a mi familia y no tengo ninguna meta más. ¿No tiene ambición de decir quiero ser, no sé, senador o diputado? Trabajar todos los días, ayudar a mi patria, ayudar a mi familia y ayudar a mi gente. Es un hobby, digamos. No es un hobby, es una convicción. Una entrega a unos ideales, una entrega a unas convicciones. Seguiré aquí defendiendo lo mismo toda mi vida. Ahora toca Vox. Mañana, si Vox cambia, que no va a pasar mientras nos siga presidiendo Santiago Abascal, pero si el día de mañana, por lo que sea, Santiago Abascal
da un paso atrás o desaparece por el motivo que sea, tiene que dejar la política y Vox cambia, yo mire. ¿Y tus puntos básicos de ideales cuáles son? Si se pueden enumerar algunos. Pues mira, yo tengo una idea muy clara y es que quiero una España unida, creo en mi país, creo en nuestra historia común, creo en todas las diferentes culturas que se entrelazan en un mismo suelo, que tienen pues, unos símbolos nacionales en común, que tienen unas lenguas diferentes pero al mismo tiempo absolutamente compatibles y quiero que esa España, que además de mantenerse unida, esté formada por hombres iguales y libres ante la ley, ante Hacienda y por supuesto defiendo la familia, defiendo la vida, defiendo una serie de convicciones que están en sentido absolutamente contrario de lo que ahora nos están intentando hacer o lo que están intentando que de alguna manera se imponga sí o sí en la agenda política, ¿no? Que son todas aquellas políticas liberticidas, totalitarias de la izquierda, todo ese rodillo progre al que el PP pues ha sucumbido, al que Ciudadanos ha sucumbido y en el que nosotros tenemos la obligación de ser el dique de contención para decirle a todos esos lobbies globalistas que pretenden que las naciones se disuelvan como azucarillos dentro de un falso multiculturalismo, dentro de esa ideología de género, de todo ese tipo de políticas que para nosotros son liberticidas, que son totalitarias y que de alguna manera intentan adoctrinar a nuestros jóvenes para que la sociedad del mañana sea lo que ellos quieran. Y nosotros pensamos que no, nosotros pensamos que tenemos que elegir los ciudadanos por nosotros mismos y alejados, por supuesto, de sectarismo y de radicalismos. ¿Vosotros molesta mucho que los medios de comunicación, normalmente controlados por la izquierda, os llame ultraderecha? Que yo no sé lo que es eso, no sé si se puede definir qué es ser de ultraderecha. Es el único argumento que tienen contra nosotros. O sea, es decir, cuando nosotros somos un partido político que crece en los antiguos votantes de la derecha, cuando crece en los antiguos votantes de la izquierda, cuando nos votan en todos los barrios de todas las ciudades, cuando no paramos de robarles a unos y a otros. Nosotros, la ultraderecha es el insulto que tienen hacia nosotros. Nosotros somos el partido del sentido común. Si es que defendemos las cosas que defienden los españoles de a pie. Gente que antiguamente nos despreciaba porque precisamente pensaba que éramos la ultraderecha, ahora nos votan cuando han sido votantes tradicionales de la izquierda. Cuando nosotros hablamos de inmigración ilegal, no es porque odiemos a personas por ser de otro país, como muchos medios de comunicación intentan hacer creer al resto de la sociedad. Nosotros lo único que decimos es que la inmigración ilegal genera problemas de convivencia, genera problemas de delincuencia, genera problemas de multiculturalismo, en el sentido de que son personas que no vienen a adaptarse, que no vienen a aceptar las reglas del juego de la sociedad que les acoge, y por tanto ese tipo de problemas afectan en todos los barrios, con independencia de a quién votabas anteriormente. Y es Vox el único partido que se opone a todas estas leyes, a todas estas políticas absurdas que están afectando sin lugar a duda a todos los espectros de la sociedad. Sí. Somos dados los seres humanos a hablar mal de alguien que no conoces, ¿no? Nos meteremos todos. Yo siempre digo, cuando me habla mal de alguien, ¿tú lo conoces? No, pero me han dicho, y yo siempre le digo, conoce y juzga. ¿Cómo se puede conocer a Vox para luego juzgarle? Pues mira, yo creo que la gran ventana de libertad para conocer a Vox a día de hoy está en las redes sociales, en medios libres como este, que por cierto te doy la enhorabuena. Gracias. Porque a través de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pues sigues aquí año tras año, pasan los años, nos sigues entrevistando. A pesar de la persecución de la Junta en su día. A pesar de la persecución de la Junta y a pesar de la competencia desleal que tienes con las radio y televisiones autonómicas, que tú bien sabes cómo... Que viven del dinero público. Que vienen del dinero público, que son sectarias, que yo en Canal Sur siempre digo que debiera ser todo lo que no es. Debería ser una cadena no sectaria, debería ser la casa común de todos los andaluces, debería ser una cadena no deficitaria. Fíjate, Canal Sur, que los números son curiosos. Yo los tres últimos informes de auditoría que he estado estudiando, en los 3 últimos años ha recibido 400 millones de euros en subvenciones. Por favor. Tiene 1.200 empleados, algunos extraordinarios trabajadores, otros pelotas enchufados y amigos de los de siempre. 210 millones de euros en sueldos en los últimos 3 años. Y luego los andaluces seguimos viendo cómo en la oncología andaluza tenemos listas de espera. Entonces cuando decimos estas cosas, la gente nos entiende.
La gente nos entiende y la gente pues tiene familiares y amigos cercanos con un cáncer, con una enfermedad terminal en la sanidad pública andaluza, y al mismo tiempo ve cómo la radio y televisión, que debiera ser de todos los andaluces, no es de todos los andaluces, y que además no es otra cosa que un instrumento más para tergiversar todo lo que ocurre en la comunidad autónoma andaluza. Por tanto... Recuerdo aquellos debates que tú también acudiste en alguna que otra ocasión. Denuncié un programa como este, que normalmente estoy haciendo, creo que sale decente, lo hacemos dos personas. Cuando este programa, parecido Salvando las Distancias, y que todo respeto lo hacía Jesús Quintero, le pagaban 50.000 euros por cada programa. Son programas como este, 50.000 euros. Bueno, y también daba la lista de lo que pagaba Canal Sur por programas a productora: 45.000 euros por una hora, 50.000 euros por una hora. Bueno, es terrible. Lo de Canal Sur ha sido un saqueo continuo. Una herramienta más de poder. Sí. Forma parte, digamos, de la parte más importante de esa ingeniería social que la Junta de Andalucía de su día llevaba a cabo con la sociedad andaluza, intentando tapar todos los problemas de corrupción, intentando tapar todos los escándalos que surgían en la Junta de Andalucía. Pero también hay que decir que está cambiando poco Canal Sur. O sea, algún avance se ha hecho, pero si dijésemos lo contrario, nos estaríamos engañando a nosotros mismos, y nosotros no estamos en política para engañarnos. Canal Sur necesita una solución. Y la solución no es mantener el rodillo progre dentro de la cadena, ni es mantener el despilfarro, ni es mantener una radio y televisión pública que ya no tiene nada que ver con la labor social e informativa para la que se creó. O sea, es decir, ya existen cadenas privadas, todo el mundo tiene acceso a la información, y a lo mejor el recurso de eso que estamos destinando de todos los andaluces hay que destinarlos a otras cosas. Y a los funcionarios y empleados públicos que estén ahí a través de la transparencia, el mérito y la capacidad, pues podrán ser destinados a otra parte de la administración pública donde haga falta. En vos está insistiendo en eso, ¿no? ¿Vais a seguir insistiendo? Hombre, es una de nuestras señas de identidad. Bien. Que Andalucía, casi 38 años de régimen. ¿Tú pensabas que alguna vez el régimen pudiera caer? Si te soy sincero, no lo pensaba. Pensaba que te ibas a jubilar con el PSOE. Yo pensaba que me jubilaba con el PSOE. Yo se lo he preguntado a Javier, muchos políticos que han venido antes, ¿no? Antes de la derrota del PSOE en Andalucía, que cómo era posible que una comunidad que siempre estaba a la cabeza del paro, de el mayor fracaso escolar, una sanidad que funcionaba con manifestaciones en la calle, a pesar de todos esos datos negativos, datos objetivos, no subjetivos, ¿cómo podía elecciones tras elecciones ir ganando el Partido Socialista? Pues porque la Junta de Andalucía era y es una maquinaria perfectamente engrasada para ganar elecciones. Es decir, con el presupuesto público lo que se hacía era tejer redes clientelares, consejería, asesoría, defensores del pueblo, empresas públicas, se colocaba a los amigos, se colocaba a los allegados, a los familiares. Tenían una radio y una televisión pública que formaba parte de toda esa estrategia de ingeniería social. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que luego la gente votaba con miedo, porque decía, bueno, es que si vienen otros, estos roban, estos no suben los impuestos, estos se gastan el dinero en visas, en comilonas, en mariscos y en eres falso. Pero yo llego a final de mes más o menos como puedo, y ellos supieron tejer una red clientelar que lo que hacía era maniatar y paniaguar a gran parte de la sociedad andaluza, que luego en las nacionales votaba en otro sentido, sí. Pero a la hora de llegar a las elecciones andaluzas votaban al PSOE porque les daba miedo el cambio, y ahora se ha demostrado que el cambio era posible y que hay otra forma de hacer política. Y se ha hecho justicia con la sentencia, con consejeros que espero que acaben en la cárcel, que han recurrido, también Griñán, que tiene sentencia para entrar en prisión, pero ha recurrido. ¿Acabarán en la cárcel todos estos? Pues no lo sé, no lo sé, no tengo la varita mágica y no sé qué pasará. Yo lo que sí me gustaría es hacer un llamamiento para que el PSOE, el Partido Socialista, no obrero y tampoco español en estos tiempos, en un alarde de responsabilidad, devuelva todo aquel dinero que por sentencia se ha demostrado que han sustraído de las arcas públicas, y que de los 680 millones de euros que legalmente no tienen la obligación de devolverlo, porque
Eso es un proceso que habría que explicarle muy bien a los andaluces. Cuando empieza el juicio, la Junta de Andalucía se presenta como acusación particular en el caso, pero no para esclarecer los hechos, sino para torpedear el proceso. Y se retira de la acusación particular porque, a sabiendas de que ellos son los únicos que pueden exigir la devolución del dinero porque era la afectada directa. Entonces ellos se retiran, ahora viene la sentencia, efectivamente los condenan porque se han llevado 680 millones de euros de los desempleados a su casa, ¿vale? Y ahora ya no tienen que resarcir ese dinero, no tienen que devolver ese dinero a las cuentas públicas. Entonces a mí me gustaría hacer un llamamiento a todos los líderes del Partido Socialista a que en un alarde de responsabilidad devuelvan todo ese dinero. ¿Cómo lo pueden devolver? Pues lo pueden devolver de muchas formas. Renunciando a las subvenciones públicas, renunciando a asesores, pueden vender Ferraz, que lo vendan, que vendan el edificio, que lo hipotequen, lo pueden hacer. Pueden devolver esos 680 millones de euros devolviendo las subvenciones que recibe en ayuntamientos, en la Diputación, en la Junta de Andalucía, en el Congreso, en el Senado. Se puede hacer, que lo hagan, que demuestren a los ciudadanos que ese error que cometieron otros, ellos lo van a enmendar. Yo sería el primero en exigirlo si formase parte del Partido Socialista. Javier, no sé qué hemos hecho mal o dentro de las imperfecciones que tiene nuestra democracia para ver dentro del Congreso de los Diputados a golpistas, a proetarras, a políticos sin formación alguna. ¿Qué hemos hecho mal los españoles? Bueno, yo creo que todo esto es herencia del Estado autonómico. O sea, el Estado autonómico es un Estado que hay que suprimir, hay que acabar con las comunidades autónomas. Podemos decirlo de una manera, podemos decirlo de otra, o decirlo claramente y sin engañar a los ciudadanos. El Estado autonómico es un Estado bien intencionado, pero que ha resultado fallido. Es un Estado bien intencionado porque fue, por decirlo de alguna manera, el mayor marco de convivencia que nos dimos los españoles después de un régimen. El Estado autonómico, bueno, pues intentaba que hubiese una nueva hermandad entre todos los españoles, con diferentes sensibilidades, la izquierda, la derecha, los monárquicos, los republicanos, los nacionalistas, y se creó el Estado autonómico, se creó, bueno, pues el espíritu de la transición. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las autonomías? Pues que, por ejemplo, los separatistas y vascos y catalanes, lejos de apaciguar sus ansias, han ido aumentándolas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido por culpa de una perversa ley electoral que estamos padeciendo? Una ley electoral que permite a esas minorías disgregadoras ser árbitros de la política nacional. Pues han ido consiguiendo nuevas competencias, y cada vez más competencias, y cada vez más competencias. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que hemos tenido un partido socialista al que le da igual a España y un partido popular acomplejado que ha abandonado la batalla de las ideas y que no ha hecho frente al nacionalismo. Porque al nacionalismo no se le vence dando más competencia. Al nacionalismo y al separatismo se le vence dando la batalla de las ideas y poniendo pie en pared. Porque lo que no podemos hacer es que cada vez que levantan la mano les demos una competencia nueva, porque eso debilita el conjunto de la nación, debilita el Estado. Por tanto, ha llegado el momento, que es lo que hace Vox, de dar la batalla a las ideas y pedir la ilegalización de aquellos partidos, como ocurre en todos los países de nuestro entorno, la ilegalización de aquellos partidos que tienen como objetivo la ruptura de España. La única manera que yo considero que para debilitar al nacionalismo es cambiar la ley electoral, pero ¿cómo se cambia eso? Con hombres de Estado, Paco, que es lo que no tenemos. Se cambia con hombres de Estado, con gente valiente, con gente que esté dispuesta a defender a su nación, a su patria, a España. Gente que diga, oye, señores, que España puede ser de un color, que puede ser de otra, pero tiene que seguir siendo España, tiene que mantenerse unida. Y al igual que ocurre, por ejemplo, aquí, a pocos kilómetros, en el Algarve, por ejemplo, portugués. Bueno, pues si hay personas en el Algarve portugués que quieren reivindicar mejores infraestructuras, mejores servicios para el turismo, para fomentar empleo, riqueza, en definitiva, para asegurar el estado del bienestar. Bueno, pues si hay personas que quieren de alguna manera reivindicar algo exclusivamente para el Algarve, porque es lo que les afecta directamente, pues ellos crean fundaciones, plataformas, se manifiestan en la calle, y de esa manera tensan la cuerda para que los grandes partidos nacionales portugueses lleven a cabo las reformas que ellos consideran que el Algarve hace falta. Pues es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Y eso ocurre en Portugal, a escasos kilómetros de aquí. Pues hagamos lo mismo. Que los catalanes quieren hablar catalán, que quieren estudiar en catalán, que quieren que siga viva la literatura propia que tienen, pues que lo hagan. Pues si nadie está en contra de eso. Nadie está en contra de eso. Lo que no vamos a permitir es que el castellano esté fuera de las escuelas, que el castellano esté fuera de la administración. Todo eso ha llegado el momento de defenderlo.
Ujú. ¿La salud de Vox ahora mismo en qué punto se encuentra? Por esas encuestas internas que hacéis. Bueno, los tracking internos que manejamos, que no paramos de subir. No paramos de subir. Estamos creciendo. Yo te puedo hablar concretamente de la provincia de Sevilla. Estamos consiguiendo coordinadores en todos los municipios. No paramos de crecer el número de afiliados. Nuestros afiliados son reales y además pagan una cuota, que todo hay que decirlo. Nuestro partido no tiene deuda, no tiene créditos, no tiene préstamos, y ahora pues a centrarnos en la moción de censura que viene para este otoño. Te voy a preguntar. Una moción de censura que no va a salir. Pero bueno, y mira que si los golpistas votan a favor de la moción de censura y los protarras, qué bueno, sorpresa. Es que vamos a ver. Estoy bromeando. Bueno, vamos a ver, yo no pierdo la esperanza, ¿Cómo? Yo no ¿Que pierdo... los golpistas voten? No, los golpistas no, obviamente, además los golpistas que ni nos miren. Pero yo no pierdo la esperanza, o sea, vamos a ver, la moción de censura no está dirigida a los partidos políticos, está dirigida a los 350 diputados del Congreso. Está dirigido a ella y se les apela a la responsabilidad. ¿Qué es lo que quieren? ¿Un gobierno que nos trae la mentira, la ruina y la muerte? ¿O quieren que de una vez por todas España salga de esta? Porque necesitamos, para que salga adelante, 176 diputados que la aprueban. Sí. PP, Vox y Ciudadanos suman 150. Habría que ver, ya ha dicho Casado que no, pero bueno, habría que ver si que yo me niego a pensar que dentro de sus diputados no hay alguno con cierta inteligencia, con cierto sentido de responsabilidad y se sume a la moción de censura. Y además, esta moción de censura está destinada y dirigida a todos los diputados sin tener en cuenta su partido político. O sea, a mí se me hace difícil pensar que aún no queda algo de vida inteligente en el Partido Socialista y que hay socialdemócratas que ocupan su escaño, que están hartos de un gobierno en manos del socialismo más radical, del comunismo, y amparado y sustentado por todos los enemigos de España. O sea, es decir, en el Parlamento, cuando Ciudadanos presentó una moción de censura a Torra, el Partido Popular la apoyó. Entonces nosotros apelamos a la responsabilidad, no de los líderes políticos, no apelamos a la responsabilidad de los partidos políticos en sí, que ya sabemos lo que son, grandes maquinarias y grupos de interés, pero sí apelamos a la responsabilidad de los diputados que pueden hacer posible que este gobierno de la mentira, de la ruina y de la muerte, que oculta todos los datos, que tienen los peores datos de ratio de cualquier análisis que quieras hacer de la evaluación de esta pandemia a nivel internacional, que hasta el país empieza a decirlo. Yo apelo a esa responsabilidad. ¿Qué quieren? ¿Este gobierno, el peor gobierno de la democracia en el peor momento de la democracia? ¿O quieren a un gobierno que no tiene por qué presidir Santiago Abascal para sacar a España de la crisis y ayudar a nuestros autónomos, a nuestras pymes y a nuestros empresarios? ¿Y quién debería presidir el país, según Vox ahora mismo? Bueno, un candidato de consenso. Un candidato de consenso. Para llevar a cabo una moción de censura y que salga adelante hay que ser generoso. No solamente echarse la moción de censura a la espalda, hay que ser generoso. Esto también es una declaración de intenciones a la hora de decir, oye, España, aquí quien está liderando la oposición es el tercer partido de la nación, el tercer partido más votado, con 4 millones de votantes, que es Vox, y al segundo partido de España, que es el Partido Popular, le estamos diciendo que tiene que ayudarnos a ejercer la oposición, que no se puede vivir cómodamente, que cuando uno entra en política aquí no existen vacaciones, aquí no existen formas de ver las cosas. Aquí las cosas son como son, no como nos gustarían que fueran. Entonces apelamos a esa responsabilidad. Bueno, a ver qué pasa, ya queda poco para saberlo. Sí, saldrá bien. Y te quería preguntar también, a ver qué va a pasar con la caja B de Podemos. Bueno, eso... Parece que se han llevado el dinero, cada vez salen más documentos, se está filtrando documentos a la prensa, que parece ser que el abogado despedido y que ha denunciado todo esto lleva razón. Al menos el juez empieza a llamar a testigos. A ver, el juez dirá, todo huele mal, el juez dirá, ¿no? Pero un partido político que es financiado a través del régimen de los ayatolás iraníes, que cuelga homosexuales de una grúa, o que la sucursal del comunismo de Cuba o Venezuela aquí en España, pues seguro, vamos, huele mal y acabará oliendo peor. No sé, me da la sensación, la intuición que tengo que Pablo Iglesias acaba saliendo del gobierno. O sale por sí mismo o porque le echan. Es una intuición, que igual me equivoco, ¿no? Mira, no sé cómo lo ves. Yo en ese sentido soy más pesimista y te explico por qué. Porque el presidente del gobierno no tiene escrúpulos.
y lo que Sí, estoy de acuerdo. quiere es mantenerse en el Falcon. Y para mantenerse en el Falcon necesita a los comunistas y necesita a los enemigos de España. Y como no es una persona con principios, no es una persona con valores, no es una persona con convicciones, pues a mí me hace ser pesimista. ¿Y el curso político va a estar calentito, te intuye, una vez que Hombre, arranque? va a estar calentito sin ninguna duda, porque va a haber un gobierno que va a intentar mantenerse en el poder a toda costa, sin importarle en absoluto los ciudadanos, y va a haber una oposición que va a liderar Vox y que va a hacer todo lo posible para que esta gente se vaya. ¿Y la vuelta al otoño será caliente también en la calle? El paro va a aumentar, todos los indicadores. Bueno, dice. yo creo que la calle va a estar muy caliente. Va a haber una ruina económica y social muy importante. Va a haber autónomos que no van a poder abrir la persiana. Otros muchos la han cerrado ya para siempre. Y va a haber sectores muy tocados. Muy tocados. Hablo del turismo, hablo del ocio. Y son sectores muy importantes para este país. Entonces eso nos hace pensar que sin duda las calles estarán calientes. Sí, sí. Otro de los temas que nos está preocupando a todos son las ocupaciones de vivienda. Si a ti te ocupan tu casa, Javier, tiene dos caminos. O te vas al juzgado o te vas al rumano de 2 metros. ¿Dónde vas para recuperar tu vivienda? Yo me voy a la campaña de Vox Sevilla en contra de la ocupación de vivienda. Hemos llevado a cabo una campaña que está teniendo muchísimo éxito, y lo que hacemos es que... Lo del rumano de 2 metros mucha gente no lo entiende, pero es que tampoco puedo explicarlo. Tú lo has entendido, ¿verdad? Perfectamente, sí, vale. perfectamente, Vale. pero... Pues yo le digo a las personas que utilicen la capacidad cuando la ley te deducción. abandonan, cuando la ley te abandona, Tiene cuando que buscar. después de pagar impuestos, cuando la ley, después de madrugar, después de sufrir todo lo que uno sufre, ahora llega a su casa y el Estado le abandona, no le protege su vivienda, que es una de las piezas fundamentales de esta democracia, pues hay personas que están desesperadas, que lo pasan mal y que hacen alguna locura. Yo además hago un llamamiento para todas las personas que nos estén escuchando en cuanto a este problema de la ocupación, y es que aquellas personas que sufran una ocupación de su vivienda, que llamen a Vox. Así, Que llamen pero a así, Vox. como lo estás diciendo. Sí, que llamen a Vox. A nosotros nos están llamando multitud de personas en la provincia, y lo que estamos haciendo es que, bueno, estudiamos el caso, nuestros asesores jurídicos ven las vías que tiene el propietario de expulsar o no a los ocupas, y lo que hacemos es que, como normalmente la ley desprotege al propietario, pues lo que hacemos que convocamos a los vecinos del barrio, convocamos a los medios de comunicación y hacemos una presión social y mediática muy potente por redes sociales, por medios de comunicación, porque la presión legal no la podemos ejercer, porque la ley nos tiene desamparados, y a través de esa presión mediática y social hemos conseguido que varios propietarios recuperen su vivienda, en Umbretes, en Bormujo, en Espartina y en Sevilla. La idea es buena, Javier. Tú uno ocupa, yo les llamo a los ocupas vago y maleante, pero al final son todos iguales, son del mismo corte. Y que son una mafia. Sí, O sea, eso los ocupa. Yo he visto casos la semana pasada, la anterior, vi en Sevilla una chica inmigrante legal que su madre había comprado una vivienda austera, modesta, y que esta chica, como estaba en paro, no tenía recursos económicos, decidió alquilar una de las habitaciones. Y se la alquiló a una pareja, y un día quiso abrir su puerta, y es que la pareja a la que le había alquilado la habitación para poder comer, pues no le dejaba entrar en su casa. Sí. Pues es el drama que tenemos en España. Sí, había que cambiar la ley para que tú con tu escritura... Pero si la ley, Paco, la ley es muy sencilla, que no hay que debatirla. ¿Ya? Hay que modificarla para, en el momento en el que se demuestre que una persona está ocupando una vivienda de forma ilegal, entre la policía y de una patada en el culo el ocupa salga. Claro, ya está, pero así de fácil. Si no tendría ni que intervenir la justicia en este sentido, la propia policía. Con lo fácil que es. Tenemos que defender sí o sí la propiedad privada. Es uno de los pilares fundamentales de esta democracia. Bien. Bueno, más cuestiones personales. ¿Tienes relaciones de conversaciones? No vayas a pensar mal. ¿Con Abascal sueles hablar mucho con tu presidente? Bueno, o sea, sí hablo con él porque somos amigos de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora mismo ya la situación cambia y no podemos estar llamándole todos los días, porque ahora es otra persona. Ahora, bueno, pues es el líder de la oposición en España. Explicaba aquí cuando estuvo aquí en Perfil hace
año y medio, por ejemplo, cuando me contaba que se levantaba todos los días, pero bueno, siendo un niño con 14, 15 años, que se tenía que meter debajo del coche para ver si le habían puesto una bomba. Por eso no me sorprende cuando estuvo en Euskadi hace poco en las elecciones al País Vasco, cómo le plantaba cara a los proetarras que le insultaba, y el tío iba ahí valiente a pecho descubierto, y claro, es que está acostumbrado a esto. Es la seña de identidad no solo de Santiago, sino de su familia entera. Claro. O sea, ellos de alguna manera decidieron dar la vida por España y hasta las últimas consecuencias. Así ha sido. En su día tenían el terrorismo en la puerta de su casa, ahora tienen a los enemigos de España rompiendo la nación y a la extrema izquierda amenazándonos. Estamos sufriendo agresiones en todos los rincones de España por culpa, entre otras cosas, de las radios y televisiones que nos ponen en la diana de la extrema izquierda. Y Santiago, ante las coacciones, tiene cierta sensibilidad y no las acepta, se enfrenta a ellas. No. La verdad que no ningún medio prácticamente os da vida, ¿no? Un poquito ok diario, ¿no? Pero bueno, algunos medios sí que nos dan cierto, bueno, por lo menos nos dan nuestro sitio y no nos ningunean, pero sí que es cierto que los grandes grupos de comunicación a los que ha rescatado el Partido Popular, pues no solamente una de dos, o nos ningunean porque no les interesa una noticia concreta que salga a la luz, o cuando les interesa que salgamos es siempre para criticarnos, para hablarnos de extrema derecha, para insultarnos y en definitiva para provocar todo lo que está pasando. Y es que hay muchos afiliados y compañeros de Vox que están sufriendo agresiones, están sufriendo amenazas, y eso a mí me gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad de los periodistas, porque a mí me cuesta creer que periodistas de algunos medios de comunicación no se den cuenta que están provocando un problema de seguridad real. Cierto. ¿Tú tienes hijos, Javier, y tal? 2 niñas. 2 niñas. ¿Qué edad tienen ellas? Bueno, una va a cumplir 6 ahora y la otra tiene 2 meses y medio. Bueno, entonces de política... No, además no les hablo de política, ellas que decidan. ¿Y tú, los problemas que cuando tú llegas a casa los suele contar a tu esposa o lo dejas en el quicio de la puerta? Sí, entre otras se lo tengo que contar a ella porque cuando salgo a trabajar entro en política y cuando salgo de política entro en casa. Así que las cosas de trabajo y las cosas de política las hablo con ella. Y ella no es especialmente aficionada a la política, me la respeta y tal, pero sí, claro, si no hablas con tu mujer, ¿con quién? Con mi padre también tengo mucha complicidad en ese sentido y con mi madre, pero sí, en casa es fundamental. ¿Tu padre y tu madre te animan a seguir en política o niño? ¿Por qué no lo dejas? Bueno, ¿Qué suelen decir? Me respetan. No me dicen que lo deje, pero tampoco me dicen que siga. Me lo respetan y punto. ¿Y tus grandes amigos están ahora dentro del mundo de la política o dentro del mundo de tu empresa? La gran mayoría dentro de la política y luego, bueno, tengo otros amigos de toda la vida que nada tienen que ver con la política y que son con los que, oye, pues sale uno de copas, sale a cenar, sale a pasarlo bien, hace deporte, sí. Javier, para conocerte un poquito más por dentro, una palabra del diccionario que tú quisieras eliminar o que no la soportas. Desigualdad. ¿Y la gran palabra del diccionario, la que más? Unidad. ¿Cuándo fue la última vez? Justicia y libertad. 3. ¿Cuándo y por qué? La vuelta de micrófono, así. No, al contrario. Así. La última vez que lloraste, ¿cuándo y por qué fue? La última vez que lloré, cuando se fue mi abuela. Se fue, la quería mucho. Una persona muy importante en mi vida, pues además nos ha dado lecciones de vida. Lo pasó muy mal cuando era joven, con 16 años perdió a su padre, una niña frustrada por la guerra civil que ojalá nunca se vuelva a repetir, una guerra entre hermanos, y nos dio un ejemplo de vida porque jamás habló mal de aquellas personas que mataron a su padre, siempre nos dijo que había que perdonar, siempre nos dijo que había que mirar adelante, que no hablásemos de esas cosas que ya eran pasado. Y cuando uno ve ahora que hay una izquierda, ¿no?, que con la ley de memoria histórica intenta levantar ese tipo de odios, que mi abuela, sufriendo en sus carnes aquella desgracia, intentaba que sus nietos nunca los tuvieran, pues la verdad es que duele, y además me acuerdo mucho de ella en ese sentido. ¿El eje básico por el que ha de girar la vida del ser humano es la familia? ¿A partir de ahí surge todo? Yo creo que sí, yo creo que la familia vertebra la sociedad. Yo creo que si no es por la familia, en las crisis que hemos vivido en España hubiese habido mucha más penuria. ¿Te imaginas, Paco, esa España de la crisis inmobiliaria, de la crisis financiera, en la que no había muchas familias en España sin ingresos, familias a las que se les acababa el paro y que no tenían otro cobijo que la familia? Ese padre jubilado que tenía 2 duros ahorrados y que los destinó a sus hijos,
a sus nietos, que hubiera sido de esas personas sin la familia, ¿no? Sin la solidaridad de la familia, sin el amor que te da una familia, sin la unión, hubiera sido un auténtico problema. ¿Son los valores que te ha inculcado tu padre y tu madre? Sí. Yo creo que desde mis abuelos a mis padres hemos visto que la familia es fundamental, que hay crisis en los matrimonios, pero que hay que intentar solventarlas y por supuesto siempre hay que apoyar a tus hijos, quererlos y educarlos, sobre todo en libertad, ¿eh? Yo no soy de los padres que piense, al igual que mis abuelos y mis padres, que haya que imponerles a tu hijo una visión concreta del mundo. Hay que educarlos en valores, en principios, en ser solidarios y en ayudar a la persona que tengas al lado. Y ya luego a partir de ahí todo viene, porque se puede ser de izquierdas y decentes, se puede ser de derechas y decentes, claro. Y lo que hay que enseñar a tu hijo es la decencia. Aprovecha, como nos dan muchas oportunidades en los medios, aprovecha ahora para decir que Vox no demoniza a los homosexuales, como se os dice. Mira, yo porque ya es absurdo, me aburre eso ya también. Mira, pero bueno, a mí me aburre, pero mira, te agradezco que me hagas esa pregunta. Mira, yo es que yo no voy a usar los complejitos de sacar de paseo a mi amigo homosexual para poder hablar de estos temas. Mira, no. Yo creo que ese tema es tan personal, es tan íntimo, es tan particular. ¿Con quién decides tú meterte en la cama? Claro, es verdad. Que nosotros, ¿por qué tenemos que hablar si esa persona es homosexual, si es heterosexual, si es gay, si es lesbiana? ¿Quién más nos da a los demás? Con quien quiera. Con quien le dé la gana. Claro. Lo que nosotros no hacemos, y de lo que no estamos de acuerdo es... no estamos de acuerdo con la ideología de género. Que la ideología de género lo que intenta es adoctrinar a nuestros hijos diciéndoles que un niño tiene vulva y que una niña tiene pene. Pues mire, no estamos de acuerdo. Y a los niños hay que educarlos con libertad. Y saquen su ideología y su sectarismo de nuestros hijos y de las escuelas. Y no hay más. Si es que no hay más. Sí, es que ya está. Como nos han educado, bueno, tú eres más joven que yo, como me han educado a mí, luego cuando he sido mayor, pues he hecho lo que quiera. ¿Está? O sea, no me tiene que decir el profesor con quién me tengo que acostar. Paco, libertad. Claro. Libertad. Sí, para ser quien quieras, para amar a quien quiera. Lo único que pedimos es que vuestras leyes ideológicas las saquéis de las escuelas, que no queremos que adoctrinéis a nuestros hijos. Solamente eso. El gobierno, también hablando de educación, el gobierno social comunista no quiere seguir con la concertada, con los colegios concertados. ¿Os oponéis, no, a eso? Sí, bueno, yo creo que los colegios concertados hay que mantenerlos, hay que mantenerles las ayudas, y con el tema de educación sí que es una de las grandes reformas que este país necesita. Paco, te explico. Creemos que los centros escolares tienen que competir entre sí, que los padres tienen que tener la libre elección de centro. Creemos que los colegios deberían competir a la hora de ofertar una demanda, una enseñanza concreta. Es decir, oye, pues si hay un centro que quiere fomentar las ciencias, que lo fomente. Si hay un centro que quiere fomentar las letras, que las fomente. Si hay un centro que quiere fomentar los idiomas y otro el deporte, pues que lo hagan. Y que con el cheque escolar los padres decidan a qué colegio quieren llevar a sus hijos. Si es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y estamos castigados a elegir un colegio que a lo mejor no te gusta, o sí, por vivir en un sitio concreto o por trabajar en un sitio concreto. Eso no se puede seguir manteniendo. No se puede seguir manteniendo. Y la libre competencia entre centros es fundamental. Libertad. 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 En el más amplio sentido de la palabra. Que sobre la situación actual del COVID, sobre contagios, sobre pandemia, la hay, no la hay, porque ya hay personas que ya ni creen que las yo lo que creo que estamos tantas cosas. Yo creo que estamos enfrente del gobierno más mentiroso y más inútil para gestionar esta pandemia. En Italia los casos se están reduciendo, en países de nuestro entorno los casos se están reduciendo. Fíjate, hace nada han cerrado las discotecas, los bares de ocio, los bares de copa, y efectivamente eran un foco importante de contagio. Pero es que se puede gestionar de otra manera. O sea, no condenando al ostracismo y condenando a la pobreza a todo un sector muy importante en España. Se puede hacer como se ha hecho en Alemania. En Alemania el dinero público ha ido precisamente a acometer reformas de estos locales para asegurar que los contagios bajen al mínimo posible. Y de esa manera hay empresarios que siguen generando empleo, que siguen generando riqueza y haciendo viable el estado del bienestar. Lo que no podemos es condenar a todo un sector. No se puede hacer. Y es que, repito, estamos en la peor crisis de la mano del peor gobierno.
No sé, ¿cree que esta legislatura va a llegar hasta su final? Esperemos que no. Esperemos que no. De hecho, en ese sentido, Vox tiene un papel fundamental. Tenemos que liderar la oposición con mucha serenidad y al mismo tiempo con mucha contundencia. Y tenemos que conseguir que este gobierno, como te he dicho antes, del socialismo más radical, vicepresidido por el comunismo y sustentado por todos los enemigos de España, llegue a su fin lo antes posible. Lo que tú acabas de comentar, que yo suscribo también sobre el presidente, que es embustero, que hay cientos y cientos de vídeos que lo demuestran. Te empiezas a poner vídeos. Yo creo que Santiago ha dado con la tecla. Estamos ante un gobierno legal, pero ilegítimo. ¿Por qué? Porque legalmente, obviamente, está gobernando en España porque ha conseguido unir las mayorías suficientes. Pero es ilegítimo porque en la campaña electoral prometió que jamás pactaría con el comunismo. Dijo que jamás pactaría con los herederos de Venezuela, que los herederos de Venezuela iban a traer a España las cartillas de racionamiento. Los tiene la vicepresidencia del gobierno, pero es que también prometió que jamás iba a pactar con los nacionalistas y con los separatistas, y está sustentado por ellos en el gobierno. Por lo tanto, es un gobierno legal, pero absolutamente ilegítimo. Estamos en manos del peor. ¿Y tú ves a Abascal de presidente del gobierno? Claro que lo veo. Sí, pero sí, ¿lo dices por convencimiento o porque bueno, es que si lo conoces personalmente, sabes que ha venido a presidir este país. No hay más. No, y lo va a presidir, ¿eh? Y lo va a presidir. Bueno, esta entrevista queda grabada ya, no sé, hasta que la nube dura, que hay una red social grabada. Pues ya lo verás cómo lo va a presidir, sí. Porque además es el único partido y el único líder que cree aquello en lo que dice. Cuando habla, se lo cree. Tiene convicciones y las defiende. Con independencia de lo que pueda decir el CIR. Nosotros defendemos lo que consideramos que tenemos que defender. Defendemos acabar con las injusticias que hay en los barrios más humildes, en la gente más necesitada, que están viendo cómo se les acaban las ayudas, que están viendo cómo este gobierno los fría impuestos al tiempo que se gasta esos impuestos en los gastos más superfluos y más absurdos. Viven en un oasis, este gobierno, los varones autonómicos, en un oasis de opulencia en mitad de una nación con millones de parados. Y el único partido político que dice eso es Vox, y que se enfrenta de verdad. Y esto tiene que acabar. Tenemos que acabar con el Estado autonómico, tenemos que acabar con el secuestro de la justicia, tenemos que acabar con la ley electoral, con todas esas injusticias que está haciendo que este país vaya por el peor camino. Y el único que es capaz de llevar a cometer todas estas reformas sin ceder a chantajes es Santiago Abascal. Y los presupuestos generales del Estado, que llevamos con los presupuestos de Montoro ya 2 años, o casi 3 años ya, ¿se van a aprobar o cómo lo va a sacar Pedro Sánchez esos presupuestos? Pues eso se lo tendrás que preguntar a él. Pero mucho me temo que se van a aprobar a base de ceder a los chantajes de los nacionalistas. Sí, es que ese es el problema. Lo que pasa es, claro, esto es una tarta y si le das a Cataluña y al País Vasco, pues se lo tiene que quitar a los chantajes de los nacionalistas y de los comunistas, que no sé qué es peor. ¿Eh? No sé qué es peor. Bueno, pregunta directa. A ver. Aunque todavía no se sabe, ¿no? Dicen que el Partido Popular piensa cargarse a Cayetana como portavoz en el Congreso de los Diputados. O sea, acabará en Vox al final. Suficiente tengo con Vox, sí, como para opinar de la portavoz en el Congreso del Partido Popular. A mí lo que me gustaría es que el Partido Popular, de una vez por todas, estuviese liderado por una persona coherente, que estuviese alejada de sectarismos y que no tuviese miedo a tender la mano a Vox y a cometer reformas que este país necesita. Me gustaría que tuviese un líder que fuera el líder y que no mirase de reojo a Galicia antes de hablar. Sí. Eso es lo que a mí me gustaría, pero bueno, cada partido es un mundo y yo, oye, suficiente tengo con el mío. Sí. Mira mucho de reojo, ¿verdad? El Partido Popular, antes de hablar, cuando habla con vosotros, sí, hablo con vosotros, pero miro así, nada más a que me vean. Porque no tienen identidad. Porque no tienen identidad. Ese temor. Ellos no tienen identidad. Ellos no se dan cuenta que Vox ha venido a ocupar un espacio propio, que no ha venido a sustituirlos a ellos. Nosotros no somos el PP bis. Nosotros tenemos un espacio propio, nos votan votantes de derecha, nos votan votantes de izquierda, y ahí estamos. Ellos tienen que quitarse el complejo porque ellos piensan de alguna manera que nosotros les robamos votos a ellos. No es verdad. Le hemos robado votos a todos los partidos políticos, a Ciudadanos, al PPV, a Podemos, al PSOE.
Que acaben con los complejos. ¿Qué piensa Vox sobre los ahorros del ayuntamiento que el Estado pretende llevárselo? Bueno, porque es un atropello contra los ciudadanos, porque ese dinero se debería destinar a aquellos ciudadanos de ese ayuntamiento que lo están pasando mal, y no a llevarlos al gobierno para que sigan con ese tipo de gastos absurdos, sectarios, de difícil control, y que sin duda alguna no se van a utilizar de la mejor manera, y ni mucho menos de la más eficiente. No sé si hasta qué punto es legal hacer eso, Javier. No sé Sí, si legales. Es legal, Sí, ¿no? legales. O sea, Vamos, un yo ayuntamiento, hasta lo que yo sé es legal. Un alcalde que ahorra, oye, porque ha gestionado bien y, oye, tengo en mi cuenta corriente 5 millones. Ese sobrante de los ayuntamientos se tiene que destinar a cancelar deuda del ayuntamiento por ley. Sí, pero ¿y si no la tiene? Como hay algunos ayuntamientos que no tienen deuda y tienen 4 millones, 5, 6, 7 o 10 en el banco. Pues ahora se lo llevan los comunistas y los socialistas radicales a gastarlo, no sabemos en qué. Es que me parece que es un auténtico atropello, es un atraco que eso, sin duda, los ciudadanos no deberían permitir, los ciudadanos de los pueblos, sobre todo, ese dinero es del pueblo y no se lo tiene por qué llevar el Estado. Pues eso lo hemos denunciado en voz la semana pasada, precisamente en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Diputación Provincial. ¿Y qué dice Juan Espada, el alcalde? Juan, yo creo que él está pensando en su futuro más que en Sevilla. Juan Espada tiene ambición, no sabemos si será ministro, no sabemos si será futuro presidenciable a la Junta de Andalucía, y para conseguir ese objetivo tiene que postrarse ante el Supremo. Me filtran que, dado que Susana Díaz está muerta políticamente, me filtran que va a ser el alcalde de Dos Hermanas, candidato a la Junta. No lo creo. ¿Toscano? No lo creo. ¿Verdad? No lo creo. Me la habían dejado ahí. No lo creo, oye, pero caer. Puede ser, ¿eh? No lo sé. Me la habían dejado caer ahí. Ni idea. Yo personalmente no lo creo. Ahora podría ser, no lo sé. Pero, hombre, yo sé que Toscano ha sido uno de los más sanchistas dentro de Sevilla. Claro. Pues, pero de ahí a que dé el salto a la Junta de Andalucía, sinceramente no lo creo. Porque él en Dos Hermanas tiene un cortijo extraordinario, un cortijo que maneja perfectamente, y que, por cierto, tenemos allí unos compañeros que en el ayuntamiento tenemos 2 concejales, Adrián y Teresa, que están haciendo un trabajo extraordinario, liderando la oposición en Dos Hermanas y cada vez creciendo más. La que no va a ser candidata es Susana Díaz, ¿no? Eso sí que Tampoco lo sé, sabe. Paco, es que me preguntas del PSOE, yo del PSOE... Si no quieren venir aquí, a ver si viene alguno, le pregunto. Claro. Pero yo creo que Susana no va a ser. No lo creo, yo creo que está amortizada. Está marcada por los seres. Está amortizada, yo creo que sí. Al final ella es la niña de Chávez, la niña de Griñán. Claro. El currículum de Susana ya sabemos cuál es, ninguno. Posiblemente, no sé. Posiblemente, pero no lo sé. Lo que es la política, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel asalto de Susana Díaz, Mario Jiménez, Madrid, etcétera, Madrid, que asaltaron Ferrat, que echaron a patadas a Pedro Sánchez de la sede de Ferrat, y días después, cuando todo pasó y gana Pedro Sánchez, ya Susana hablando bien de Pedro Sánchez? Lo que es la política, ¿verdad? Lo que es la política de personas que no tienen un futuro profesional. Claro, es decir, es que al final yo, si Vox cambia, yo me voy. Me voy. O sea, porque yo defiendo convicciones, yo no defiendo un sueldo, no defiendo... Claro. Yo mis lentejas las defiendo en mi trabajo, no las defiendo en política. Entonces, claro, cuando esta gente han hecho de la política una profesión, más que una defensa de unas convicciones, más que un servicio a un servicio social a las personas que lo necesitan, a las personas más humildes, a las necesitadas, pues claro, cuando ellos tienen esto, un modus vivendi, pues claro, para no acabar con el modus vivendi hay que saber bailar con la guapa y con la fea. ¿Y dónde queda la dignidad de una persona? ¿Yo cómo te puedo poner a parir a ti y mañana darme un abrazo contigo porque me conviene llevarme bien contigo? Hay algo que se llama dignidad. Es que no son dignos. Hablamos de los 680 millones de euros que han sustraído de las arcas públicas que iban destinados a los parados andaluces, que no son dignos. Sí. No son dignos. Que antes de haber sido condenado a cárcel deberían haber dimitido o marcharse. Sí, y tendrían que estar promoviendo, como hemos dicho antes, la devolución de ese dinero por parte del Partido Socialista. Tienen que devolver ese dinero, porque legalmente ya sabemos que no tienen por qué, porque la justicia no se lo puede exigir. Pero ellos deberían exigir al Partido Socialista que renuncie a subvenciones, que renuncie a asesores, que vendan sus sedes, que las hipotequen, lo que sea, pero que devuelvan el dinero de los más necesitados, que se lo han llevado a casa de los allegados, de los amigos.
¿Esto que me estás diciendo lo va a seguir diciendo Vox en el Parlamento de Andalucía? ¿Esa petición? ¿Que devuelvan el dinero? Sí, todo lo que me está diciendo, que devuelvan el dinero, que si tienen que vender las sedes que la vendan. Claro que sí. Voy a seguir insistiendo en ello. Vamos, yo te puedo asegurar, hombre, yo en el Parlamento, pues me imagino que mis compañeros, por supuesto, que van a seguir diciéndolo, como no puede ser de otra manera. Y Vox Sevilla va a ser punta de lanza en esta batalla, ¿no? O sea, eso lo tenemos clarísimo. Lo que se roba hay que devolverlo. Aunque la ley te permita no hacerlo. Bueno, Javier, que hace 50 minutos de conversación. Estoy encantado, ¿eh? Sí. Estoy encantado. Además estoy recordando viejos tiempos. Además, no sé si te acordarás, pero tú y yo fuimos los primeros en Andalucía en hablar en contra de las comunidades autónomas. Sí, y no solo de su corrupción, ¿eh? Yo te digo así porque yo aplico el sentido común, la verdad. Y se lo he preguntado a muchos políticos, pero no he tenido respuesta. Te lo voy a preguntar a ti. Yo sí tengo. Yo contestaría en nada. Esa sería mi respuesta a la siguiente pregunta que yo te voy a hacer. ¿En qué beneficia en la vida de un taxista, de un ama de casa, de un conductor de autobuses, del señor que está vendiendo en el mercado pescado, del señor que está repartiendo en el camión de Amazon? ¿En qué beneficia que en España haya o no comunidades autónomas? En nada. Entonces mi misma respuesta. En nada. O sea, tener o no tener comunidades, la vida del taxista sería igual, la del ama de casa, la del... No, sería mejor. ¿no? Sería mejor. Les cobraríamos menos impuestos. Gastaríamos Habría menos. que mantener a menos gente. Este Estado estaría menos endeudado, tendría menos déficit. Y en una situación como la actual, de emergencia nacional, de una pandemia que viene para quedarse por ahora, pues tendríamos capacidad de endeudamiento, tendríamos ahorros, podríamos destinarlo a la gente humilde, a la gente necesitada, y las colas de los comedores sociales pues serían menos numerosas, menos largas. Las comunidades autónomas solo han beneficiado a 2 personas: al separatista catalán y vasco, que están haciendo que España cada vez sea más débil, y a todos aquellos varones autonómicos que han hecho de las autonomías sus reinos de taifa. Han controlado presupuestos, han generado redes clientelares, han hecho que las radios y televisiones públicas, que para nada hacen un servicio social o de comunicación, puedan ser una parte fundamental de esa maquinaria perfectamente engrasada para mantener todo ese tejido, toda esa sociedad maniatada a través de la comunidad autónoma. No sirve para nada. El Estado autonómico es un Estado, como hemos dicho antes, bien intencionado, pero fallido. Pues y de sabios es rectificar. Esa es la gran pregunta que se debe hacer el ciudadano de a pie. En fin, la inmensa mayoría de los españoles. El taxista, el del camión, el que vende pescado en el mercado. Cuando el taxista, el transportista, el autónomo, el empleado por cuenta ajena, el parado y el jubilado vean que sin autonomías se les va a cobrar menos impuestos y que por tanto su poder adquisitivo va a aumentar, que aumentando ese poder adquisitivo va a aumentar el consumo, que aumentando el consumo las empresas van a vender más y por tanto van a contratar a más gente. Y cuando el Estado vea que sin comunidades autónomas y bajando los impuestos se recauda más, el Estado del Bienestar y el Estado de Derecho estarán asegurados. Si no hay más. Si no hay más, es tan sencillo como eso. Y no habrían desaparecido los casi 700 millones que se escaparon con los ERE y con los cursos de formación que denunciamos en aquellos Bueno, yo pensaba que el partido más corrupto era el PSOE, porque vivía aquí Andalucía de cerca y era lo que seguía, pero el Partido Popular ahí lo tiene. Con casos de corrupción en Madrid, casos de corrupción en Valencia, allí donde han gobernado. O sea, que es que al final... El poder corrompe. El poder corrompe y las autonomías también. Sí. Muy bien, Javier, ¿alguna cosita más que quieras decir? Pues nada, que muchas gracias por invitarme. Simplemente, ahora que hemos estado hablando de Andalucía, que ha llegado el momento de reivindicar la Andalucía, no la de Blas Infante, que yo creo que es una Andalucía un poco cateta o obsoleta. Es una Andalucía... Blas Infante es la excusa perfecta que han tenido en Andalucía para mantener este chiringuito. Un chiringuito a costa del bolsillo de todos y que ha mantenido las prebendas de unos pocos. Y ha llegado el momento de reivindicar esa Andalucía importante en España, esa Andalucía importante en el mundo, heredera de nuestro padre,
de la patria, que es Fernando III el Santo, los reyes católicos, que han hecho que hoy podamos vivir en un régimen de libertades, que han hecho que nuestras mujeres no vayan 2 pasos por detrás de sus maridos, que han hecho que no vayan tapadas, y esa es la Andalucía que tenemos que reivindicar. La Andalucía del gran capitán en Córdoba, la Andalucía de Huelva, que vio partir a las 3 carabelas, que fueron el primer paso de la mayor gesta que España ha aportado a la humanidad, que es la hispanidad. Tenemos que reivindicar a esa Sevilla que ha prestado a Daoiz, a nuestros compañeros y hermanos de Madrid para levantarse contra el invasor francés el 2 de mayo. Tenemos que reivindicar, para venirnos a tiempos más modernos, a esa Almería que ha creado en medio de un desierto el tejido empresarial agrícola más potente y moderno de la Europa contemporánea. Esa es nuestra Andalucía, no la de Blas Infante. Blas Infante, bueno, pues, para los que quieran autonomía y aquellos... No, y luego también a Blas Infante le interesa a todos esos políticos, paletos y aldeanos que necesitan un parlamentito regional para jugar a ser hombres de Estado. Nosotros hemos nacido para otra cosa. Muy bien. Javier Cortés, máximo responsable de Vox en Sevilla, coordinador o presidente, llámale como quieras, pero el que manda en Sevilla en cuanto a Vox eres tú. Bueno, por decirlo así, la verdad es que pues me encanta que sigas así siendo humilde y que tu ambición política sea luchar por España y no desde ningún cargo. Eso será siempre, porque así ha sido siempre, y te puedo asegurar que ya con 42 años no me voy a traicionar a mí mismo. Y que no te hace falta la política para vivir, no. Que llevas mucho tiempo en una empresa, bien considerado, por cierto. Sí, por ahora creo que sí, vamos. Bueno, pues lo dicho, Javier, ha sido un placer. Gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme, estaré aquí cuando quieras y nada, que sí Andalucía, viva España y fuera autonomía. Y aquí tienes tu casa, me tienes que traer a Bascal y a ver si le repetimos la entrevista. Cuando vino no era famoso. Pues lo vamos a intentar, a ver si lo podemos volver a traer. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Paco. Un abrazo. Bueno.